Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes a todos y saludando siempre a la gente que nos ve por el canal del Congreso. Presento esta iniciativa del Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública. El estancamiento del ritmo de crecimiento de la economía nacional, medido por el comportamiento del Producto Interno Bruto, muestra que el país no ha podido superar el crecimiento promedio del 2.1% anual durante la presente administración. Este ritmo de crecimiento de la economía está muy por debajo no solo de su potencial, sino del necesario para crear los empleos que se requieren y muy por debajo también del ritmo de crecimiento óptimo para proveer a la población de los servicios públicos y en general de la infraestructura urbana necesaria. Lo anterior obedece, entre otras razones, a que el modelo de política económica adoptado por el presente gobierno está más que agotado, además de su falta de visión. El gobierno federal ha dejado claro que su programa fiscal de mediano plazo se enfoca fundamentalmente en la disminución de los requerimientos financieros del sector público con respecto al PIB. Esto se logra, por un lado, mediante la contracción del gasto público y dentro de esta, la contracción al gasto programable. Y por el otro, mediante el fortalecimiento de la recaudación tributaria, disminuyendo los gastos fiscales. Vale la pena destacar que cuando hablamos de los requerimientos financieros del sector público como proporción del Producto Interno Bruto, estos no incluyen el concepto de proyectos de alto impacto, que representan alrededor del 2% del Producto Interno Bruto y que solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce cuáles son y dónde están. Tampoco conoce esta Cámara el total de las disponibilidades con que cuenta la Secretaría al inicio del ejercicio fiscal, ni con qué nivel de disponibilidades lo termina. Esto ocurre así porque no existe ninguna obligación legal para que Hacienda dé las explicaciones pertinentes a la Cámara de Diputados en el momento en que están ocurriendo. En este sentido, es que se propone a esta Cámara de Diputados la creación de la figura del Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública para la estabilización financiera y el crecimiento, por supuesto, económico. Este Consejo estaría conformado por representantes de los partidos políticos, así como por académicos e investigadores reconocidos en áreas económicas, financieras y, por supuesto, de transparencia. Esta figura tendría entre sus responsabilidades dejar explícitamente establecido en la ley cómo las autoridades deben actuar en casos como, por ejemplo, reducciones en el PIB, derivadas de choques externos o disminuciones no esperadas en los precios del petróleo y su efecto sobre los ingresos públicos y en los requerimientos financieros del sector público, dentro de un marco de racionalidad, transparencia y rendición de cuentas. De igual forma, el Consejo tendría el mandato formal de proveer una evaluación del desenvolvimiento de la política fiscal y generar recomendaciones vinculantes sobre la orientación de la política fiscal, de acuerdo con un programa previamente establecido sobre el comportamiento en el mediano plazo de los requerimientos financieros del sector público. Está claro que el Consejo propuesto no estaría sujeto a consideraciones políticas de conveniencia partidista de corto plazo y sí cuidaría el buen desenvolvimiento fiscal y el crecimiento económico. La estructura, delimitaciones y alcances en su marco regulatorio y de supervisión sobre la política fiscal se definirá por consenso de la mayoría de sus miembros y se propondría a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. Así pues, el Consejo propuesto aumentaría la credibilidad interna y externa en la política fiscal y sus resultados, creando un estrecho vínculo
entre el nivel requerido de deuda pública y el total de los componentes de los dichos requerimientos financieros del sector público, habiendo considerado la necesidad de crecimiento de la economía. Por lo tanto, un servidor y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, le solicitamos su apoyo a esta iniciativa por el bien de las mexicanas y de los mexicanos. Es cuanto, presidenta, diputada, y muchas gracias. Gracias, diputado.